generación. Aleluya. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, que significa alabada y ajá, ¿verdad? Los nombres de nuestro Dios complementan sus atributos. Así que bendecimos al Señor, y así como el pueblo de Israel bendice al Señor, también la casa de Aarón bendecía al Señor. Nosotros que hemos entrado a un sacerdocio más directo, ya no de la simiente, ¿verdad?, de Aarón, sino que algo más excelso, la simiente de Cristo. Damos gracias al Señor y bienvenidos sean una vez más. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con un brazo poderoso, llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y se asentaron ahí junto a las aguas. Queremos darle bienvenida también a nuestra transmisión, porque tenemos algunas personas que no pudieron estar hoy aquí, pero están en casa, y queremos enviarle este saludo muy fraternal también, reconociendo que Dios está donde quiera que le invoquen de corazón puro. Vamos a ir entonces a el tiempo de las redes. Ahí nos indica Mateo capítulo 4. Vamos por favor a Mateo capítulo 4 y versículo número 18. Vamos a ver esta enseñanza del día de hoy en Mateo 4, verso 18 al 22, y vamos a ver cómo este tiempo es tan importante para nosotros como hijos de Dios, que hemos venido a recibir el llamado en el cual explícitamente nos dice: los haré pescadores de hombres. Aquí vamos a ver ciertos elementos como redes, barcos, aguas, carpas y playas. Como Dios también pescados, por supuesto, ¿verdad? Pescados son los que ya agarraron y peces son los que están vivos. Ahora, notemos por favor en el verso número 18: y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que más tarde le llamaron Pedro, y a Andrés su hermano, y dice que ellos estaban echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: síganme, vengan a mí, y yo los haré pescadores de hombres. Note ahí que el Señor toma autoridad sobre el destino. Por ejemplo, mi deseo humano hubiera sido ser un arquitecto. Bueno, me inscribí, lo que es básico, ¿verdad?, a perito en diseño y construcción, que es el pilar para la arquitectura. Entonces no es fácil con recursos limitados, pero ese era mi deseo. Tan grande fue mi deseo que yo rotulaba, yo cuadraba, y mi ilusión era tener una mesa de dibujo y todo mi equipo. Más tarde lo pude tener, pero ya solamente es no por darme gusto, sino porque tenía esa pasión. Pero el Señor tenía otros planes para mí, y los planes era de que me iba a convertir en pescador de hombres. Entonces eso significa que el Señor cambió mi destino. Él tomó autoridad de mi vida y me dijo: esos son tus planes, ese es tu deseo, este es tu propósito, pero mi propósito es más allá que tus deseos. La misión que yo tengo para ti es alcanzar esas almas, pero no en el ministerio simple y sencillamente como una vocación, sino como un llamado, siendo discípulo de Cristo. Porque nosotros, según Efesios 4, tenemos un ministerio que cumplir, la iglesia, todos juntos. Tenemos que ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Estas son comisiones que ya vimos que si le falta
una C a comisión, se puede leer omisión. Cuando yo leo la palabra comisión, es alguien que tiene autoridad y me envía. Pero cuando le quito la C, es que yo me olvido de esa comisión y no lo hago. Omito. Entonces aquí no se trata de omitir lo que el Señor dice, sino que se trata de hacer. Y no estoy hablando de un ministerio primario, estoy hablando del ministerio de la iglesia. Todos nosotros tenemos un ministerio y ese ministerio es ir y hacer discípulos. Ahora note que ahí estaban los primeros 2 discípulos del maestro y les dijo que lo siguieran. Entonces ellos, verso número 21 o 20, perdón. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Ese es un punto muy importante porque ahora como todo está dirigido a través de redes sociales, todo está dirigido en una comunicación más efectiva, es decir, que las distancias se acortan y nosotros podemos comunicarnos aún hasta con personas en el continente africano. Tenemos la facultad de publicar una noticia y esa trasciende nuestro círculo familiar, se va a donde nosotros tengamos amistades y oyen o saben lo que nosotros compartimos. Entonces, esas redes que hablamos es la red del pescador. En primer lugar, dice que Pedro y Andrés echaban las redes. Y vemos que versículos abajo, por favor, dice en el verso 21, y pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, y aquí lo narra diciendo los nombres: Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Dice que ellos estaban en la barca con su padre Zebedeo. ¿Qué era lo que hacían? Remendaban sus redes y también los llamó. Note la acción de Pedro y Andrés. Ellos echaban. Juan y su hermano Santiago, juntamente con su padre Zebedeo, ellos remendaban las redes. En otras escenas encontramos a los pescadores limpiando las redes. Y en el siguiente párrafo del verso 22 dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces aquí está el verbo dejar. Dejaron todo. En el caso de Mateo, que era un principal recaudador de impuestos, un publicano, él dice que dejó al instante su mesa de tributos y siguió al Señor. Nosotros dejamos sueños que para algunos fueron pesadilla. Otros dejaron proyectos, otros dejaron todo para poder acoplarse a la comisión que Dios les dirigía. En este caso miramos nosotros aquí a 2 dúos. El primero Simón y Juan, el otro Andrés y Jacob. Ellos fueron alcanzados para tener un encuentro personal con Jesucristo. Nosotros hemos sido alcanzados para tener un encuentro personal con Jesucristo. Estaba hablando de mi persona, por poner un ejemplo, pero yo a los 12 años tuve un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro marcó mi antes y mi después. Aunque por supuesto hay situaciones que uno por ser niño enfrenta, no solamente los cambios de pensamiento, cambios normales de la vida biológica, de niño a joven, de joven a adulto, hay cambios y uno cambia su forma de pensar. Sin embargo, hubo un tiempo también en el cual el Señor me permitió ser restaurado y sanado.
Les compartía que el día de hoy conocí a un joven y desde que lo vi sentí un afecto por él. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Le digo, siento como que si te conozco de hace mucho tiempo. Y me dice, todas las personas dicen lo mismo cuando me ven. Y yo le dije, no es nada más ni nada menos que la gracia de Dios. Yo estoy seguro que también la gracia de Dios está sobre ustedes. Que cuando entran en contacto con personas, ellos ven que ustedes tienen un espíritu diferente, que hay paz, que hay contentamiento, que no hay desesperación ni inquietud, no expresan ustedes malestar, sino todo bien. Incluso cuando hablamos con un pastor, me gozo en mi corazón cuando llamamos, él me dice, por lo menos tratemos de comunicarnos una vez a la semana o una vez a cada 15, pero no perdamos el contacto. Y le llamo y le digo, ¿cómo está todo por allá? Me dice, quitando la maldad, quitando la malicia, quitando los estorbos, quitando todas las situaciones negativas, perfecto, todo bien. Y yo le digo, me llega, le digo, en ese mismo orden también estamos aquí, quitando todo aquello que nos puede afligir, quitando toda inquietud, quitando todo eso malo, todo bien. Porque esa es una actitud positiva ante las adversidades, ante cualquier situación. Entonces tenemos aquí el encuentro personal de Simón, Juan, Andrés y Jacob con Jesucristo. Unos echaban redes, otros remendaban redes, otros limpiaban redes y otros dejaban las redes para seguir a Jesucristo. Lo que hayamos nosotros que dejar, dejémoslo, sabiendo que el Señor va a cumplir su propósito. No temas porque yo te he redimido. Mío eres. Ahora ya no le pertenecemos a nuestra familia, al mundo. Ahora le pertenecemos al Señor. Más adelante nosotros al recorrer el tiempo encontramos a Pedro, el Señor diciéndole, cuando eras joven ibas donde querías y te vestías como querías, pero ahora cuando llegas a ser maduro, otro te va a vestir y otro te va a decir a dónde vas a ir. Entonces ahí hay una operación angelical, ahí hay una operación del Espíritu Santo. En la operación angelical notamos nosotros que en medio de una persecución, estando él encarcelado con cepa y con todo lo que él tenía ahí, guardias por delante en la entrada, guardias en su celda, y sin embargo el ángel le toca y le dice, vístete. Y él dijo, esto ha de ser un sueño, y no quería vestirse. ¿Cómo voy a despertarme a las 3 de la mañana? Vístete, vámonos. Entonces otro lo tuvo que vestir. Ponete las sandalias, ponete la faja, vámonos. Y todavía iba caminando y él pensaba que era sueño. La brisa le pegó de la madrugada y dijo, uy, qué frío está haciendo. Ahí se despertó. Y él se había quitado todo, pues estaba resuelto a morir. Estaba resuelto que algo iba a suceder. Pero viene el ministerio angelical. Viene también el Espíritu Santo. Son acciones que nos dan a nosotros el ejemplo de lo que es la guianza. Ahora, en el capítulo 13, por favor, acompáñeme, siempre en Mateo. En el capítulo 13 y verso 47, encontramos varias parábolas. Por lo menos aquí encontramos, en el capítulo 13, encontramos 7 parábolas. Y la parábola número 6 es la parábola del evangelismo. Y dice en el verso 47, Mateo 13, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos.
Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos dentro de los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. La parte 49 y la parte 50 está adjudicado precisamente al ministerio angelical. Nosotros no tenemos que decidir, ese es un mal pez. O como dijo una persona, ese es un pez gordo, gáneselo. Aquí no se trata de cuánto puede darte, ¿verdad? Si es un pez gordo o es un pez raquítico. Ese ni la medida da, pero ni te ocupes porque pierdes tiempo, tíralo. No. A los peces hay que tratarlos tal y como el Señor nos lo da. Que el que va a hacer la obra es Él. Nosotros no podemos juzgar quién es el bueno, quién es el malo. Es el Espíritu Santo el que hará la obra. Es, por supuesto, el ministerio angelical al final, que Él sacará a los malos dentro de los justos y dice que también arrojará en el horno de fuego. Entonces, aquí estamos echando la red del evangelismo, pero notamos dos cosas. Y estas dos cosas son la separación y la selección. Nosotros seleccionando una canasta, bueno, y los otros los vamos a apartar. Esto es, pero quien hace la selección de quién va a quedarse, eso ya es un ministerio angelical. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Procuremos nosotros dar la medida, ¿verdad? Como peces, procuremos alcanzar esa medida para la cual el Señor nos va a poner la regla y decir, ¿cuánto tienes? Pues yo tengo 3 años y has dado fruto. No he podido, Señor. Entonces dijo, te voy a dar 1 año. Y si al año regreso y estás en la misma condición, te vamos a cortar. No a cortar para destruirlo, sino esto se llama podamiento. Todavía Dios tiene misericordia. Lo vamos a podar para ver si así, con esas ramas que ya no están en su vigor, en su verdor, para que pueda haber una restauración. Veamos nosotros entonces en el capítulo 21 de Juan. Por favor, acompáñeme, capítulo 21 de Juan y versículo número 6. Aquí también tenemos otro grupo de pescadores. 21:6, Juan. Y él les dijo, Jesucristo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, mire qué visión, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a 100 metros. ¿Qué dice? Llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra y vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan, esa fue la impresión que tuvieron, Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red de la tierra llena de peces grandes, 153, y aunque habían tantos, la red no se rompió. Nota que aquí encontramos ya a Tomás, encontramos a Natanael, juntamente con Simón, Juan, Andrés y Jacob, y dice la palabra que eran 2 discípulos más. En total yo conté aquí que hay 7 discípulos. 7 discípulos del Señor que necesitaban ser restaurados para sanar sus almas y poder alcanzar más almas para Jesucristo. Yo soy bendecido para poder bendecir. No puedo bendecir si no soy bendecido. Si yo no soy sano, no puedo sanar.
Si yo no soy restaurado, no puedo restaurar. Puedo hablar palabra de restauración, puedo hablar palabra de sanidad. Nadie me lo impide, ni el Espíritu Santo me impide. De hecho, podemos ver ahí el ministerio del profeta Eliseo, que fallece con la enfermedad que padecía. Sin embargo, le da un mandamiento a Naamán y le dice: zambúllete 7 veces. Se zambulló y sanó. Él podía haber recibido también una fórmula que hiciera algo, como mandaba a los otros hijos de profetas: esparcen ahí harina para que no haya muerte en la olla. Sin embargo, la muerte llegó a su vida. Y vemos el poder que tenían esos huesos, de tal manera que cuando aquel que iba a ser sepultado lo tira la gente, cae sobre la tumba y al impacto de los huesos resucita. Ese es el poder de Dios, ¿verdad? Él hace como Él quiere. Pero a nosotros nos corresponde continuar la ruta. Y la ruta que Él trazó es tener un encuentro personal con Él. Pedro lo tuvo y dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Reconoció su condición. Ahora ya el Señor Jesucristo había muerto y resucitado. Y él, en lugar de obedecer el mandato de ir, regresó a su antiguo oficio. Entonces ahí antes fue comisionado, pero ahora omitió el mandamiento. ¿Lo nota? ¿A dónde vas? Voy a pescar. ¿Qué dijeron los otros? Vamos a pescar. A mí se me hace muy extraño que las cosas positivas, cómo cuesta que se nos peguen. Pero alguien dice algo negativo, alguien hace una actitud negativa y rápido la aprendemos. Una palabra mal dicha y uno luego rápido la agarra en su vocabulario. ¿De dónde le salió? Una actitud. Alguien vio que lo que había sobrado del jugo ahí, lo agarró y lo tomó del plato. ¿Dónde lo vio? Con alguien que lo hizo. ¿En la etiqueta se podrá hacer eso? No. Pero como se vio y se hace tan común, ¿verdad? O lo que la gente hace, humedecerse un poquito la punta del dedo y agarrar una semillita que está en la mesa y llevársela a la boca. Ajonjolín, dice. Puede ser otra cosa. Las cucarachas andan por ahí. Y imagínense, me sabe a otra cosa, pero parecía ajonjolín. Es que no está bien. Entonces él dijo: voy a pescar, y dijeron, habiendo oído la comisión, voy a pescar. Vamos pues, dijo. Y fueron los otros 6 atrás del que iba ahora un poquito decepcionado. Yo no le voy a decir que no hay decepciones, desilusiones, fracasos. Hay ganas de tirar la toalla, de colgar los tenis y de dejar los guantes, ¿verdad? O patear la cubeta. Dan ganas. Pero es que el Señor nos dice: perseveren. El que persevere se alcanza. Entonces tenemos que perseverar con uñas y con dientes, aferrados a Él confiadamente. Cuando llegó esta noticia del accidente, yo tenía una gran responsabilidad, porque ese vehículo solo lo podía manejar mi esposa y yo. Ahora una tercera persona que no estuviera en el seguro era responsabilidad. Y como que me empezó un dolor aquí, usted sabe, la tensión nerviosa, y empieza en la parte de atrás, y sentí un poquito la presión, los nervios, y una voz que oí: esa no es demostración de confianza. Y me quebranté y dije: Señor, yo voy a descansar en ti. Me acosté temprano, hice mi oración, entregué, oré. No para que lo sepa, ¿verdad? Sino en el sentido pues de devocional. Y de repente una llamada de teléfono te despierta para darte una noticia de un accidente, de una situación que no sabes cómo manejarla, pero una palabra del Espíritu Santo que te dice: confía. Y yo me aferré a esa palabra de confianza, perseveré en esa palabra de confianza y tranquilo.
Yo solo firme aquí, le vamos a tener que dar otro carro porque ese ya no se va a poder manejar. Imagínense, la confianza es descansar en el Señor a pesar de las situaciones que estás viendo ahí. Le decía a una persona, Dios podía cubrir con ángeles el vehículo. Dios podía empujar con un viento fuerte para que no hubiera colisión. Pero Dios tenía un propósito. Porque el adversario, eso es lo que quiere. Robarte la bendición. Inhabilitarte. Tan gozoso que estamos y de repente te quieren quitar el gozo. Quieren quitar la armonía en el hogar. O el compañerismo en la familia. O la devoción en la iglesia. O la actitud positiva ante el servicio. Cualquier situación que pueda haber, tienes que aferrarte a lo que la palabra dice, a lo que el Señor te ha delegado. La comisión era: ve y hazte un pescador de hombres. Él regresa a su antiguo oficio y ahora omite el mandamiento. Nosotros entonces estamos para restaurar y para sanar almas, para alcanzar más almas para Jesucristo. El bendecido se convierte en bendición. El sano se convierte en sanador. El prosperado se convierte en generosidad. Una persona generosa que da. Y Dios entonces se encarga de suplir todas las necesidades. Notemos el ejemplo aquí del capítulo 20 y verso 19, siempre de Juan. Aquí estábamos hablando de la manifestación resurrecta de Jesucristo. Y aquí veamos otro ejemplo, capítulo 20 y verso 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Con Dios podemos nosotros ver el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él se presenta. Note usted que el hogar tenía puertas cerradas. Me imagino que también las ventanas estaban cerradas. Ellos estaban escondidos por los soldados. Había un acontecimiento que ameritaba que no tuvieran confianza. Sin embargo, el Señor se presenta en ese momento atravesando la pared diciendo: bienestar, shalom. Más que tranquilidad y sosiego, es bienestar. Quiero el bien para ustedes. Los planes que el Señor tiene para nosotros son planes de prosperidad y no de calamidad. Dios no nos trajo aquí, decía Palabra en Acción. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra. Yo voy a pelear espiritualmente por mi bendición. Jacob lo hizo y peleó con un ángel y le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Nuestras oraciones en las vigilias: Señor, yo no voy a salir de aquí sino hasta que sea bendecido. Porque podemos notar que a veces podemos sentir un tope, que no salimos adelante, sentimos que estamos estancados, no sentimos la presencia de Dios, no avanzamos, estamos en ese límite. El problema no es afuera, el problema es adentro. Es la falta de rendición que a veces tenemos, porque no está en lo exterior, está en lo interior. Y como decía este otro joven, decía: mire, yo andaba de saltarín, me dijo. No era de los exaltadores, ¿verdad? No andaba con salteríos ni salterios, sino que dice que andaba de iglesia en iglesia hasta que el Espíritu Santo le dijo: mira, déjate de cambiar de iglesia, el que tiene que cambiar eres tú. Porque de repente se separó el grupo principal, me dijo, y de una salieron 2, salieron 3, salieron 4, salieron hasta 5 grupos. Y de esos grupos las personas iban saltando y saltando y saltando, y a algunos les contamos hasta 10 saltos, incluyendo hasta yo. Hasta que el Señor dice que le dijo: párate,
Dejan de asaltando. El problema no son ellos, no es la iglesia, el problema eres tú. Y cuando tuvo esa realización en su vida, digo, Señor, restáurame, Señor, sáname. Y de la misma manera ellos necesitaban oír esa palabra, paz a vosotros. Por eso a mí me gusta cuando llamo por teléfono y no encuentro la respuesta, sino solamente un servicio automatizado. Por favor, deje mensaje después de el tono. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé qué montaña tiene que subir, pero el Señor está con usted y usted lo puede hacer. Llámeme cuando tenga oportunidad. ¡Pum! De un mensaje. Alguien dijo, es que a mí no me gusta dejar mensajes, se oye fea mi voz. No, es que es la comunicación, no es el tono de la voz. Como me dijo alguien, no es la forma en que canta porque no es de mis cantantes favoritos, dijo, pero es el espíritu con que ministra. Y el espíritu con que ministra llena mi corazón y me ayuda a adorar al Padre. Y yo sé que el Padre se goza. Y cuando se goza mi Padre es para darme a mí la fortaleza, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y luego dice el verso 20, diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. En Dios por su presencia con nosotros. Con Dios cuando Él dio su sacrificio, pero ahora por esa presencia, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Recibid, y dice que les sopla sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Soplo en la nariz de Génesis 2:7 y les dice, alma viviente, aliento de vida. Ahora sopla sobre sus espíritus y les dice, espíritu que vivifica. Porque polvo somos y al polvo volveremos. Sin vax o con vax. Si se llegó el tiempo, se te llegó el tiempo. Dios entonces a través de Cristo nos estaba enviando su espíritu vivificante. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Básicamente aquí se convierten en restauradores de las redes en el poder de la resurrección. Empiezan a reparar las redes espirituales. Vamos a hacer la obra, vamos a continuar. No nos vamos a dejar reducir a escombros. Vamos a restaurar las ruinas caídas. Vamos a cambiar las puertas que han sido echadas a fuego. Vamos a echar a andar el andamio. Vamos a protegernos con todo lo que sea necesario de la armadura de Dios. Ahora, verso 26, por favor. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos igualmente. Ahora, la tercera vez, la primera vez dijo paz, el sacrificio que yo he hecho. Segunda paz, la presencia de Dios contigo. Ahora la paz del Espíritu que guardará vuestros pensamientos. No dejar que nuestro pensamiento debilite nuestra fe, sino que al contrario nuestro pensamiento sea la memoria para recordar la palabra. Esa venga a darnos a nosotros quietud, confianza, seguridad. Paz a vosotros. Verso 27. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichosos, bienaventurados los que sin ver creyeron. Padre, te pido, no solamente por estos, sino que también por los que han de creer por la palabra de estos. O sea que la palabra que usted tiene en sus labios
ya tienen la certificación, la garantía que aquel que crea va a ser justificado por la fe. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, confesar para salvación y creer para justicia, entonces serás salvo. Y todo aquel que confiese el nombre de Jesucristo no será avergonzado. Dios no nos llamó para sufrir vergüenza. Dios nos llamó para su gloria, para su honra, para su alabanza. Entonces viene aquí ya una restauración. Hechos capítulo 21, por favor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Vemos en el versículo 2 un evento donde nos ubica a Pablo. Y quien está escribiendo o narrando es Lucas, el doctor. Ahora, deja la medicina y se convierte en misionero. Este gringo dejó sus estudios y se fue para Sudamérica. Y en Sudamérica estaban y le dijeron, usted no puede entrar aquí como misionero. Es que soy evangélico. No, evangélico feliz, le dijeron. No, te regresas. Le dijo. ¿Y cómo puedo entrar? La única manera que puedes entrar es con una profesión. Se puso a estudiar nutrición y sacó rápido su tesis y sacó rápido, pues, y regresó. Ahora ya de nutricionista, mientras ayudaba a las personas necesitadas, les daba el evangelio. Nosotros también usamos otros medios, como la ayuda social, la acción social. Es decirles, aquí está lo que ustedes necesitan, pero también recuérdense que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos haciendo uso de lo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha proveído con el propósito de ganar almas. No las hemos visto, pero las vamos a ver. Porque como dijo alguien, no se trata de cambiar almas, ¿verdad? Te doy este pan, pero si vienes para acá. No es la oferta, ¿verdad? Si la compra anticipadamente, $20 y en la puerta le vamos a cobrar 25. No. El evangelio de las ofertas, ¿verdad? Venga y se le va a quitar hasta el mal genio. Así dicen en Oriente de Guatemala, genio del carácter. Ah, qué genio, dice. A mí se me hace, cuando genio se me hace a mí el de la lámpara, que va a salir, ¿verdad? 3 deseos, pero ya. ¿Sabe dónde andará Sergio? Dios lo bendiga. 3 deseos, pero ya. No se trata de eso. Que arreglen a mi esposa, a mi suegra y a mi hija. No se trata de eso. Se trata de que el evangelio pueda producir en él el cambio, la transformación que él desea para otro. Primero tiene que empezar en él. Porque el tiempo de las redes está habilitada. Dios nos dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Por eso ahora notamos que aparece Pablo, aparece Lucas. Y aquí ya notamos nosotros que se nota, aquí podemos notar que se nota otro avance más, ministrar y liberar almas para discipular más almas para Jesucristo. Note que todo lo que conlleva son almas, almas y almas, almas. El que gana almas es sabio, dice la palabra. Esa sabiduría viene de parte de Dios, el poder alcanzar a una persona. Inmediatamente vienen los recuerdos del principio. ¿Ya le hablaste del evangelio? ¿Le invitaste? ¿Oraste por esa persona? ¿Le diste un tratado de la palabra de Dios? ¿La invitamos a la reunión? ¿Le ofreciste una oración? Todas eran las preguntas que nos hacían rápido. ¿Conocí tal persona? ¿Le habló del Señor? Tuve el encuentro con esta persona. ¿Le dijo del Señor? Todas esas situaciones le cambiaron hasta el oficio a Lucas. Médico amado, el doctor misionero. Ya en las misiones ahora él se ocupaba de ministrar y de liberar aquellas almas. Note en el capítulo 21, verso 2. Y encontrando un barco que partía para Fenicia,
subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, importante, ¿verdad? Hay que dejar la izquierda y hay que irnos a la derecha. A la izquierda están los cabritos y a la derecha están las ovejas, chispuditos. A la izquierda no hay nada, a la derecha tira la red y vas a sacar pescados. Dejándolo a la izquierda, y en inglés izquierda es left y derecha es right. Y right se traduce también, no solo derecha, sino se traduce correcto. It is right, ¿es lo correcto? Yes, it is right, es lo correcto, pero también es derecha. O como dicen en México, derecho. Luego dice que navegaron hacia Siria y desembarcaron en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento ahí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y pasando aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. ¿Se acuerda del Salmo 115? Bendícenos, Señor, pero también bendice a nuestros hijos. Incrementa, Señor, nuestras bendiciones. Un matrimonio bendecido tiene una familia bendecida. Hereda a los hijos y a los nietos bendición. Incrementa, Señor, las bendiciones. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Reunidos ahí por 7 días con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Qué terapéutico es quitarse los zapatos. Bueno, no en invierno, ¿verdad? Pero en verano, qué terapéutico es poder poner nuestros pies en los granos de arena. En el invierno tal vez sería ir a ver la nieve, ¿verdad? Y que le caiga a uno eso y se le pueda congelar un mal pensamiento o descongelar un buen pensamiento, cualquiera de los dos casos. Pero dice que ellos se arrodillaron y oraron en la playa. Ahí es donde viene la devoción, y se despidieron. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares con una impresión en sus corazones de haber recibido la bendición apostólica, porque ellos ya estaban en medio de una ministración. Pablo dice: yo aprendí con mis manos a ganar el sustento de mi día, mi sustento diario. ¿Qué era el oficio de Pablo? Hacer carpas. Entonces, redes, barcos, carpas, playas, aguas, multitud de personas. Las aguas son naciones, pueblos. Las aguas ahí se mueven agitándose en medio de la tempestad, y se aparece Jesucristo calmando toda tempestad. Estoy seguro que el encuentro que usted tuvo con Jesucristo fue en el momento más difícil de su vida. Podemos clamar a Él: Señor, sálvame. Señor, toma control de esto. Yo ya vengo en una caída precipitada, ya no sé qué hacer ni de dónde agarrarme. Agárrate del Señor. Confía en el Señor. Me llamó la atención esta palabra que escuché de un varón que dijo: aún de los muertos el Señor, al resucitarlos, los puede llamar al ministerio y restaurar el ministerio como ministro. Y dije: wow, qué palabra. Y me acordé inmediatamente, en la resurrección me acordé de Lázaro. Qué caprichudo era Lázaro. La comisión la omitió, y ahora muere. El Señor le da la oportunidad que pasen 4 días para que entonces sea perfeccionado el corazón de Lázaro. Al salir atado de pies y de manos, con el sudario sobre sus ojos, llaman a los discípulos: desátenlo. Nosotros somos llamados para desatar a las personas. Desátenlo y háganlo libre. Ministrar y liberar almas para discipular más almas para Jesucristo. Ahora, notemos ahí cómo Pablo
dice que subieron al barco y regresaron a sus hogares. Siempre en el capítulo 8, por favor. Perdón, en el libro de los Hechos, pero al capítulo 8 me quería referir. Vamos a ir al verso 36, por favor. 8:36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pregunta, ¿cuál es el impedimento? Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Note ahora aquí, el agua representa la vida nueva, la vida abundante y la vida eterna. Vemos al eunuco inquietado por lo que el profeta Isaías decía, ministración del bautismo en agua como proclamación de una vida nueva. Es necesario, el que crea y es bautizado será salvo. Tomar una decisión de fe. Me gocé mucho al ver a la jovencita Bianca recibir a Jesucristo como su Salvador y pasar a las aguas del bautismo. Dije, Padre, gracias, porque Dios ha hecho la obra en esa jovencita. De la misma manera con sus hijos, con sus hijas, con tus sobrinas, con tus familiares. Ellos creyeron, fueron bautizados, se pudieron apartar o están apartados, pero ellos volverán. Este joven me decía, las palabras que yo escuchaba en la iglesia, el evangelio que era predicado, la vida de oración de mi mamá, siempre se oía como un eco en mi mente. Yo voy a volver, yo voy a volver, yo voy a volver. Lo que antes para mí era enemistad, porque yo pensaba, mis papás solo iglesia, 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 culto, 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 vigilia, 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 oración, 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 ayuno, ayuno, ayuno. Y íbamos al parque y nos llevaban al parque, pero solamente porque los hermanos iban al parque, si no, no nos llevaban. Primero los hermanos, primero la iglesia y los hijos de último. Eso dañó mi alma. Pero cuando maduré y entendí que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, dije, ay Señor amado, ¿qué era lo que andaba buscando? ¿Qué era lo que andaba pidiendo? Y por un accidente que tuve, que casi pierdo la vida, me hizo reflexionar y volver a los caminos del Señor. Y dije, Padre, perdóname por todo el tiempo que perdí, que siendo un instrumento escogido para tu reino, estoy desperdiciando todo el potencial que tengo, viviendo una vida apartado de ti. Inmediatamente me recuerdo del hijo pródigo que llega, ¿verdad? Reflexionando entre sí y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de alimentos y yo aquí perezco de hambre? Volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno. Shh, silencio. Los besos fueron más fuertes. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no se oyó. Solo se oyó, siervos, tráiganle vestido nuevo, calzado, tráiganle anillo a sus manos, báñenlo, hagamos una fiesta, porque este hijo se había perdido, lo he encontrado, este hijo estaba muerto y ha resucitado. Y el hermano dijo, despilfarrador. Se me hace una mala palabra eso a mí. Despilfarrador, decía el apóstol. Este despilfarrador, borracho, mujeriego, cantinero, de todo le dijo el hermano, ¿verdad? Y tú ahora lo recibes con una fiesta y contrataste, no al mariachi loco, dijo aquel, contrataste a la
sinfónica, una orquesta. Trajiste el becerro más gordo. Y yo que he sido fiel y que he estado siempre aquí, no me das ni uno. No, hijo, si todo lo que tengo aquí es tuyo. El no echar mano de la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él está diciendo ahí que la proclamación de una vida nueva no solamente corresponde al que se está bautizando, sino a usted también que experimentó el bautismo en agua. Usted que experimentó la ministración de liberación, usted que fue restaurado y sano emocionalmente y espiritualmente, usted que fue alcanzado por unos brazos humildes que se extendieron. He aquí las heridas en mis manos. Mete aquí a mi costado. Tomás, no dudes, porque bienaventurados son los que sin ver creyeron. Natanael, porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿estás creyendo? Porque solamente lo que físicamente captan tus ojos, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Por aquellas personas, Señor, que hoy deciden entregar su corazón a ti. Aquellas personas que aún incluso desde niños te sirvieron, conocieron de tu gracia, estuvieron en la escuela dominical, se gozaron en los campamentos, pero que hoy están alejados de ti y de tu palabra. Y ellos dicen en su corazón, Dios sabe que yo lo amo, pero no se han decidido a entrar a la casa, por lo que el hermano mayor o por lo que las personas puedan decir. Padre, ten misericordia de la juventud. Ten misericordia también de los niños. Ellos están entrando a diferentes situaciones que el mundo ha planificado para destruir su fe. Pero te suplico que guardes de todo pensamiento nocivo, de toda influencia, Padre Santo, del mal. Guárdalos de la prueba que vendrá sobre este mundo, Señor. Enséñales a vivir para ti y que renuncien a todo deseo del pasado. Te pido, Padre, por nuestros hijos también, cada uno por nombre, los ponemos hoy delante de ti, que tú los guardes de todo mal. Que esa palabra que ha sido implementada en sus corazones, Padre, implantada, esa palabra que ha sido, Señor amado, trasladada a ellos, que esa palabra los haga, Padre Santo, volver a la senda antigua. A cada uno por nombre, así también por aquellos que hoy deciden regresar a ti, aquellos que están reconciliando contigo, aquellos que están esperando esa restauración, aquellos que están esperando esa restitución de todo lo que el enemigo les quitó. Que tu palabra, Señor, al ser predicada, que tu palabra al ser enseñada, como lo hacía Felipe en Samaria, como lo hacía Felipe en etíopes, con el etíope, Padre, y así como Felipe lo hacía en su casa, que nosotros también en esas dimensiones podamos también enseñar en casa, enseñar a las naciones, a las ciudades, donde hayan personas que quieran escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Bendecimos a nuestros hermanos y pedimos, Padre, que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea exaltado y que podamos, Padre Santo, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por esta buena palabra. Te lo suplicamos. Quiero invitarles también